Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios, mi Rey, mi rescate consiguió por la sangre que vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Fiel, tengo nueva vida en Él. Me encontró mi buen pastor y en sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré, es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy quiero compartir contigo un tema que tiene que ver, como lo dije hace un momento, con un evento que ocurrió el 31 de octubre de 1517. Y fue un evento innegable y totalmente trascendente para las iglesias cristianas, conocido como la Reforma Protestante. Y hay personajes sobresalientes, varios, pero hay uno que es el personaje principal. Su nombre, Martín Lutero. Su frase central fue, escuche con mucha atención: la palabra de Dios,
la entera palabra de Dios y nada más sino la palabra de Dios es la única autoridad. Y te quiero decir que hasta este momento de la vida como creyentes, eso es lo que nos diferencia de otras religiones. Otras religiones pueden tener otra autoridad aparte de la palabra de Dios, pero para nosotros, los creyentes, nuestra única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Y aunque hoy es fácil decirlo, lo que sucedió en aquella época, cuando Lutero dijo estas palabras, cómo las dijo y a quién se las dijo, te quiero decir que tenemos que tomar conciencia que no fue cualquier declaración. Esta declaración de Martín Lutero, que la está haciendo en el siglo XVI, en el año 1517, cuando el poder absoluto en el mundo lo tenía la religión, la Iglesia. Así que la Iglesia cristiana romana tiene el control absoluto no solamente de la fe, sino que es la encargada de poner y quitar reyes, de poner y quitar gobernantes. Y quien no tenía el respaldo de la Santa Madre Iglesia, no tenía absolutamente ningún poder, pues la Iglesia tenía el poder absoluto aún sobre la vida de las personas, pues su autoridad le daba derecho incluso de ejecutar y torturar a personas a través de la Santa Inquisición. Y nadie podía hacer frente ante cualquier decisión que la Iglesia tomara. Pero para entender lo que sucedió, déjame compartirte un pequeño resumen de la historia. Mira, desde el siglo IV, cuando Constantino I inicia lo que se llama la Iglesia Romana Cristiana, asigna un gran espacio, un gran terreno, para que lo que ahora es el Vaticano se pudiera construir un templo que originalmente era un templo griego. Pero después deciden construirlo como un templo cristiano en honor a un personaje célebre, que es el apóstol Pedro, considerado como el vicario de Cristo o primer papa. ¿Por qué ellos lo consideran como el primer papa? Por unas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Si me quieres acompañar a Mateo 16, 18, por favor. De ahí la Iglesia Romana Católica se toma este pasaje para poder decir que el sustituto del Señor Jesucristo fue Pedro. Y dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjese bien. Las primeras palabras que el Señor Jesucristo está diciendo son, y escuche bien porque se lo podría decir también con un lenguaje corporal, y a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia. Mi iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. Pero ha sido un pasaje muy mal interpretado. Así que la Iglesia decide construir una basílica, lo que ahora muchos de ustedes a lo mejor han visitado y se llama la Basílica de San Pedro en Roma. Pero vean la historia. Esta iglesia se comienza a construir en el siglo IV. Para el siglo XVI, 12 siglos después, 1200 años después, todavía esa iglesia se seguía construyendo, no se había terminado. Algo que debemos de tomar en cuenta, en el siglo XVI estamos en la época, en el pleno Renacimiento, retomando los valores estéticos de la cultura griega helenística, y entonces todo en aquella época y en aquel tiempo era arte. Todos los pintores y escultores florentinos de la época
participaron en esta magna obra, como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y muchos otros más. Y como todo esto era sumamente costoso, imagínense 1200 años construyéndola y no la terminaban. Y estaban ya en los terminados finales en donde era lo más costoso. Tenían que haber esculturas, tenían que haber pintura, tenía que haber un mármol especial. Así que para ello, esta iglesia comienza a estudiar la forma de poder recolectar fondos. En este tiempo está el Papa León X, al que se le conoció como el Papa de las Indulgencias. ¿Pero qué es esto de las indulgencias? Esto se dio porque, aprovechando una situación que la gente tiene temor de la iglesia dominante, pero con una característica: la gente no leía la Biblia. Pero no leía la Biblia por dos razones fundamentales. La primera, porque no había Biblia. Y las pocas Biblias que había, sí, la tenía solamente un pequeño sector privilegiado. ¿Por qué? Porque la Biblia en aquella época se escribía a mano. Imagínense usted lo que costaba una Biblia en aquel tiempo. La segunda razón es porque las Biblias que había venían de la Vulgata latina, escritas en latín. Y por ello las misas en aquella época eran en latín. El latín era el idioma de la clase más alta en lo cultural, en lo económico y en lo social. Y eran muy pocos realmente los que tenían esa formación en latín, pero la mayoría no lo tenían. Tal vez usted se acuerde, los que son más o menos de mi calibre se recordarán que cuando éramos católicos y íbamos a misa, la misa era en latín. El sacerdote hacía su misa de espaldas a nosotros y la gente que íbamos, sinceramente no entendíamos nada, pues lo único que era en español era el sermón. Así que la gente se quedaba al igual que nos quedábamos nosotros. No entendíamos nada. Y aprovechando que la autoridad de la iglesia era absoluta y que toda la gente consideraba verdadero lo que la iglesia decía, entonces, para poderse hacer de recursos económicos, inventaron un concepto, y espero que ahora lo entiendas y sepas que estás en el lugar correcto, en donde ellos dijeron que todos los seres humanos van al cielo, lo cual no lo dice la Biblia. Pero dijeron que antes que las personas llegaran al cielo, tenían que pasar por un proceso de limpieza, un proceso de purga, que se le llamó el purgatorio. Y se inventaron ese proceso de limpieza y purga, ¿sí?, para poderse hacer de recursos. Recuerden que no había Biblia, que todos decían que iban al cielo, ¿sí? Pero la Biblia no dice ni que todos van al cielo, ni tampoco dice que hay un purgatorio. Pero como nadie lee la Biblia y no hay Biblia y las que hay están escritas en latín, entonces la gente cree todo lo que la iglesia dice. Y le decían a la gente que si no estaba tan contaminada por sus pecados, el proceso de purga o desinfección duraba poquito. Pero si usted estaba muy cochino por tantos pecados que cometía, entonces su proceso de limpieza y de purga iba a durar muchos años. De esa forma, la iglesia encontró la oportunidad al decirle a la gente que el purgatorio se podía alargar o se podía acordar dependiendo de la ofrenda que tú dabas. Así que el Papa León X encontró la manera de conseguir los recursos para poder terminar de construir la Basílica de San Pedro, diciéndole a la gente que podía cortar su tiempo en el purgatorio si se da una buena ofrenda por las personas que ellos amaban, su mamá, su papá, su tío, ¿sí?, un familiar cercano. Así que este Papa comisionó a un fraile dominico llamado Johann Tetzel.
Este hombre fue nombrado el predicador de las indulgencias. El Papa le proveyó hasta barco propio para que él pudiera ir por el mundo predicando y diciéndole a la gente cómo funcionaba. Cuando suene la monedita en la caja que ellos ponían, en ese mismo momento el alma de la persona, de tu familiar, de tu pariente, sale del purgatorio y llega al cielo. Así que el sonido de la registradora era la señal para que su pariente saliera del purgatorio. Y si usted le dejaba todas sus propiedades a la iglesia, entonces eso acortaría su estancia en el purgatorio y pasaría mucho más rápido al cielo. Eso es lo que se predicaba en aquella época. Es ahí donde aparece un personaje, un monje agustino de nombre Martín Lutero, de origen alemán, ordenado sacerdote, profesor de teología de la Universidad de Wittenberg. En 1512 se le dio el título de doctor en Biblia y fue nombrado vicario de su orden, quedando a cargo de 11 monasterios. Estudió griego y estudió hebreo. Así que este hombre, que tiene acceso a la Escritura, estudia lo que la Escritura dice y se da cuenta qué es lo que están haciendo contrario a la verdad. Y lo que encontró se lo dice, escuche bien, a la institución más poderosa de la época. Se lo está diciendo a la autoridad, al sistema gobernante. Así que este hombre se pone en contra de un sistema que tiene todo el poder. Él solo enfrenta al sistema. Así que Johann Tetzel, el predicador de las indulgencias, considera a Lutero como un hereje por ir en contra de los intereses económicos de la Iglesia. Martín Lutero decide mostrar que no es un hereje y se levanta en contra de ese poder y protesta contra la institución más poderosa de aquella época. Se va a la Universidad de Wittenberg y el 31 de octubre de 1517 presenta sus argumentos con 95 tesis que demuestran que él no es un hereje, sino que es la misma Iglesia romana la que se desvió de la verdad, clavando sus 95 tesis en su muro de Facebook de aquella época, porque así se hacía, pero era un muro virtual, era un muro real, en la puerta de la entrada de la universidad, en donde él ahí clavó sus 95 tesis, donde cualquier persona de la universidad podía publicar su ponencia y a lo mejor podía venir alguna otra persona más para poder corregir si consideraba que algo estaba equivocado. Ese era el sitio del debate intelectual, social y en este caso también espiritual. Martín Lutero usó algo que con el tiempo no se borra, que sigue permaneciendo. Usó argumentos verídicos. 95 tesis que a lo largo de 505 años nadie ha venido a decir que están equivocadas, aunque la Iglesia Católica sigue todavía haciéndose como que no existen, ignorando todavía muchas de estas tesis. Ahí están, intactas, sus 95 tesis totalmente veraces, demostrando que la Iglesia estaba actuando de manera incorrecta. Y a este acto, iniciado por Lutero, se le conoce como la Reforma Protestante. Y esta reforma le dio inicio a la Iglesia cristiana protestante. Y te quiero decir, fue el despertar de muchos cambios en Europa, de cambios de tipo social, de cambios de tipo religioso, cuando Lutero argumentó que la única autoridad es la palabra de Dios. Y 505 años desde que se presentaron esas 95 tesis, se siguen extendiendo esta protesta por todo el mundo. Y todo lo que él dijo en sus 95 tesis, considérate hoy que tú estás aquí muy afortunado, porque en las próximas 4 horas
yo te voy a explicar cada una de ellas, así que toma tu asiento cómodo. No, no es cierto. Te voy a decir por qué no. Sería maravilloso que las pudiéramos estudiar todas. Pero de estas 95 tesis salen 5 argumentos que siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Y estos 5 argumentos históricos y mundialmente conocidos como las 5 solas, que son 5 frases en latín que resumen todo lo que la Reforma fue. Hace un momento Yuri cantó el himno de la Reforma que describe precisamente estas 5 solas que son, número 1, la sola scriptura, ese es el latín. En español, solo por las Escrituras. Así que la única autoridad que Lutero consideró que tenemos como creyentes es la palabra de Dios. Segunda sola, sola fide, solo por la fe. No hay nada que tú puedas hacer, tú, con cualquier esfuerzo que puedas hacer para poder tener la salvación. La salvación es por esa llave que abre la gracia, porque la tercera sola es sola gratia o solo por la gracia. La cuarta, solo Christus, solo Cristo o solo a través de Cristo. Y la quinta es soli Deo glori, la gloria solo para Dios. Estas 5 solas fueron como una bofetada en contra de la iglesia romana dominante de aquella época, porque la Reforma protestante le plantó la verdad a la iglesia romana dominante de aquella época. Pero te quiero decir, querido hermano, yo creo que hoy en día valdría la pena también protestar contra la iglesia cristiana evangélica, o sea, nuestra iglesia. Porque después de 505 años habría que preguntarnos ¿cómo estamos nosotros con relación a estas 5 solas? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la iglesia? Por eso, si tú observas ahí, el tema de la predicación es protesto. Porque cuando reflexionamos acerca de lo que pasó en aquella época, hoy también yo quisiera protestar incluso contra mí mismo y contra todas aquellas cosas que nosotros aceptamos y que se han convertido en un estilo de vida que va en contra de estos 5 argumentos que deberían de ser nuestra única regla de vida y de cambio. 5 solas que deberíamos de grabar en lo más profundo de nuestro corazón para hacerlas nuestras, para poderlas creer, para poderlas vivir cada día que nos reste de vida mientras estemos aquí y nuestro corazón siga latiendo. 5 solas que deberíamos realmente de hacer nuestras. Déjame meditar en cada una de ellas. La primera sola, sola scriptura o solo la escritura. La iglesia romana dominante consideró y considera que es tan importante lo que el Papa de la Iglesia dice en un concilio o en una encíclica y tiene el mismo valor que la doctrina extraída de la palabra de Dios. Incluso cuando hay una contradicción, de todos modos lo consideran como una verdad y un dogma. Por ejemplo, Jesús mira a unos niños y les dice a sus apóstoles: de estos niños es el reino de los cielos. De unos niños que no estaban bautizados. Y les dice a sus apóstoles que si quieren ir al cielo tienen que ser como esos niños. Más tarde, la autoridad de la iglesia establece como doctrina que si un niño se muere sin bautizar, va a un lugar que la Biblia no menciona y que se llama limbo. Y ese concepto, ese dogma, esa tradición tiene tanto peso que contradice incluso lo que dice Jesús.
Y la Biblia no dice que hay purgatorio, pero el dogma dice que sí hay purgatorio. Pero la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Lo dice en Hebreos 9:27. Pero el dogma católico dice que antes hay un purgatorio. Por esto contradice lo que dijo Jesús. Quien tiene al lado un ladrón que se arrepintió y que le dijo: ¿de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el purgatorio? No, le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Entonces, ¿dónde está el purgatorio? Pero ¿sabes qué? Pesa más lo que dice el dogma que lo que dice Jesucristo. Así que Lutero lo que hace es que se encierra para traducir la Biblia, la Vulgata latina, al alemán, para que toda la gente de aquella época pudiera entender esas 95 tesis, para que pudieran ver lo que la Escritura dice, lo que Jesús dice. Acompáñame a Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, versículos 8 y 9. Observa lo que dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dice? Mandamientos de hombres. Así que lo que Jesús está diciendo es que ningún mandamiento hecho por hombres va a tener el valor que una doctrina de la palabra de Dios. Y cuando se dieron cuenta de que eso se basa, la primera solo la Escritura, la máxima autoridad es solo la palabra de Dios. Pero pensemos, queridos hermanos, ¿qué ha pasado en esos últimos 505 años desde que se establecieron estas 95 tesis? Porque tendríamos que responder si nuestra liturgia, si nuestras reuniones, si nuestra vida giran en torno a la palabra de Dios, y poder responder a una pregunta: ¿está impregnada la alabanza de la palabra de Dios? ¿O está impregnada de frases emocionales que no tienen que ver con la palabra escrita? ¿Gira la enseñanza de esta iglesia cristiana palabra de vida en la sola Escritura? Yo espero que sí, porque eso es lo que me he esforzado por hacer. ¿Tiene la iglesia la autoridad de la Biblia para decir: esto dice la Biblia que es pecado y es pecado? ¿Está la iglesia centrada y enfocada en la palabra de Dios? Y yo te preguntaría a ti, querido hermano, ¿conoces la Biblia? ¿Memorizas versículos? ¿Tienes tu propio método de evangelismo? ¿Conoces el camino de Romanos? ¿Te sabes de memoria Juan 3:16? ¿Entiendes que la salvación es por gracia? O la mejor pregunta sería: si es la palabra de Dios tu autoridad y tu única regla de fe y conducta, la que guía tus decisiones. Porque si no es así, yo creo que ya es tiempo de que cambies tu actitud hacia la palabra de Dios y la hagas tu autoridad. La iglesia de Roma pensó que podía seguir vendiendo los dones que solamente Dios da por gracia. Y Lutero demuestra en su segunda sola gratia, solo por la gracia. Los dones no se compran con dinero. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles 8:17 y veamos lo que dice la palabra de Dios acerca del dinero y si se pueden o no se pueden comprar estos dones.
Hechos de los Apóstoles 8, 17 al 20 voy a leer. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, el vicario, el supuesto primer papa, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Acaso la Iglesia Católica no tenía esta escritura? ¿La desconocía? ¡Qué sorpresa! Que al que llamaban el primer papa, Pedro, diciéndole a Simón el mago, cuando le ofreció dinero por su don, le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, cuando la gente leyó la escritura en su propio idioma, dijeron para sí: entonces esto que están haciendo no es coherente. Y protestaron contra la iglesia romana, que vendía los favores de Dios con dinero. Y que finalmente, en mi muy personal forma de pensar, yo creo que ninguno de esos favores fueron recibidos, porque lo que ellos estaban vendiendo eran solamente mentiras. Así que el don de Dios es por gracia, para nosotros, queridos hermanos, gratis, pero en realidad costó un precio muy alto: la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros debemos de apreciarla profundamente, y más hoy que celebramos Santa Cena, en donde ese fruto de la vida representa esa sangre. Ahora la pregunta que surge es: si todo lo que Dios me da es por gracia, ¿tengo yo una vida de gracia? ¿Tengo yo una vida de gratitud? ¿Doy de gracia lo que recibí de gracia? Porque si no es así, entonces protesto. Protesto contra la indiferencia de muchos cristianos que solo quieren recibir, que son incapaces de reconocer la gracia de Dios y poder dar de gracia, porque prefieren aportar y esforzarse por otras cosas que por las cosas de Dios, y que no sienten gratitud por el reino al cual han sido transportados. Necesitamos cambiar nuestra actitud ante la verdad que tú, querido hermano, conoces. Primero, la sola Escritura, solo la Escritura. Segundo, sola gratia, solo la gracia. Y tercera, sola fide, solo la fe. Martín Lutero enfrentó a la Iglesia de Roma y les dijo: a ver, esperen, de modo que ustedes han impuesto una serie de sacramentos con una serie de requisitos, y cada uno con un costo, con dedicatorias, con procesiones, con sacrificios, y entonces ustedes están diciendo que si la gente no hace eso, ¿va a perder la salvación? Pero cuando tú y yo conocemos la Biblia y es nuestra autoridad, entonces podemos entender lo que es la gracia y lo que es la fe. Acompáñame a Efesios 2:8. Efesios 2:8 y 9, sé que muchos se lo saben de memoria. ¿Ya lo tienes? Efesios 2:8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Escucha con atención. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Gracia y fe. A muchos a veces los encuentro distraídos y les digo qué es la salvación. Y me dicen muchas cosas, pero hay una respuesta más simple. La salvación es un don de Dios. No te costó. Fue por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. ¿Qué quiere decir? No es por el esfuerzo que tú puedas hacer. No es por lo que te esfuerces por ser buena persona. A Dios no le interesa. Lo que Él quiere es que tú creas, que tengas fe. Y entonces vas a recibir la gracia. No por obras, no por lo que tú puedas hacer. ¿Por qué? Porque si fuera por lo que tú pudieras hacer, entonces ¿para quién sería la gloria? Para ti. Pero toda la gloria es para Dios. Por eso dice, para que nadie se gloríe. La gracia la da Dios y yo la recibo por fe. Y eso me otorga la salvación como un don sin que tenga que esforzarme por ganarla. Para mí fue gratis, pero a Cristo le costó su vida. Dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Martín Lutero dijo a la iglesia que uno no tiene que hacer cosas porque la salvación es por fe. Sola fide. Acompáñame a Romanos 3:27. Romanos 3:27 y 28. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios en esta carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo. Dice su palabra: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Queda justificado por fe sin las obras de la ley. No tuviste que hacer absolutamente nada, sino simplemente creer. En la fe, queridos hermanos, no hay jactancia. Y tú te puedes jactar de que eres muy bueno. Muchos se jactan y dicen: no, es que yo soy muy bueno, y ya sabe, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Pero la Biblia también dice que su fin es camino de muerte. ¿De qué te jactas tú, querido hermano? Si realmente quien hizo todo fue Cristo. Y eso es lo que tienes que entender. Déjame ponerte un ejemplo de jactancia, para que tú puedas mirar que sí hay jactancia en muchas personas. Acompáñame a Lucas 18:11. Lucas 18:11. Y veamos cómo si hay jactancia. Dice Lucas 18:11. ¿Ya lo tienes? Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Qué tal? ¿No es jactancia? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí a mi lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué tal? Y el publicano dice que estaba ahí orando a Dios, diciéndole: sé propicio a mí, pecador, sé propicio a mí, pecador. Finalmente la palabra dice que este hombre no fue justificado. Jactancia. Se jactó pensando que su salvación podría ser por obras. Y el otro, arrepentido, decía: sé propicio a mí, pecador. ¿Tú de qué te jactas, hermano, hermana?
Porque yo podría decir que protesto. Porque debiendo ser hombres y mujeres de fe, la fe la hemos hecho a un lado. Protesto, queridos hermanos, contra un cristianismo mediocre, contra un cristianismo que tiene más temor de intentar cosas que un inconverso. Porque conozco inconversos que se atreven a hacer cosas, que se exigen, que avanzan, que asumen riesgos y no tienen el respaldo del Dios que tú y yo tenemos. Y son incapaces de creer que Dios puede hacer un gran templo en un pequeño pueblo llamado Villa Nicolás Zapata, que está lleno de oscuridad. Porque nos falta fe para poder ver por anticipado las cosas grandes que Dios puede hacer. Vidas cambiadas, familias unidas, relaciones restauradas. Si soy una persona que está fundamentada en la fe, todo lo que yo debo de hacer debe seguir haciendo que mi fe siga creciendo, porque la fe es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Conocer más del Señor, tener una vida de búsqueda en el conocimiento de Dios y no en aumentar mi estatus, de aumentar mis gustos, de aumentar mis placeres, lo que me agrada. Necesitamos, queridos hermanos, crecer en la fe. Y para crecer en la fe, tal vez necesita ser probado. Ya hablamos de las crisis, hablamos de las tormentas. También son necesarias. Dios a veces quiere probar tu fe. Santiago 1:3, por favor. Santiago 1:3. Escribió el apóstol Santiago las siguientes palabras: sabiendo que la prueba de vuestra fe, la prueba va a ser probada, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo está tu fe? Cuarta sola, solus Cristo, solo Cristo o solo a través de Cristo. Resulta que como la iglesia romana estaba impregnada de la religión griega, que tenía dioses del Olimpo y creían que esos dioses del Olimpo se habían enredado con seres humanos mortales y de esa relación habían salido semidioses. Entonces, la iglesia romana tomó esas creencias, las barnizó, las maquilló y puso a sus semidioses nombres de santos. Entonces, ya no era Eros o Cupido, el dios del amor, sino San Antonio, que si lo pones de cabeza te va a conceder la pareja que esperas, porque es muy milagroso. Y empieza a haber un patrono para cada cosa, y es el concepto de los semidioses. Y entonces no está solo Cristo, pues cuando entras a cualquier catedral encuentras que está acompañado de un Olimpo lleno de semidioses, un ejército completo de mediadores e intermediarios, y la persona dice: es que yo soy devoto de fulano, yo soy devoto de mengano, mi patrono es sultano. Y tienen una serie de intermediarios. Entonces alguien se paró y cuando miró la escritura dijo: lean, acompáñame a Hechos de los Apóstoles 4:11. Hechos de los Apóstoles 4:11, en donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
¿Y qué dice? Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Mi pregunta es, ¿por qué no lo pueden comprender? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué no lo pueden comprender? Y todos siguen creyendo que María es la Madre de Dios. Y siguen creyendo que convertida en la Virgen de Guadalupe es la intercesora de nuestro país. Cuando Pablo escribe estas palabras en Primera de Timoteo 2:5, por favor, Primera de Timoteo 2:5, en donde su palabra nos muestra la verdad, nos muestra la liberación de tantas cosas que nosotros veníamos arrastrando cuando no conocíamos la verdad. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, no hay ninguno más, un solo Dios y un solo mediador, un solo intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Por qué no lo pueden entender? Entonces, cuando yo entiendo esto, la Biblia me aclara que solamente en Cristo hay salvación provista por Dios para la humanidad. Y nosotros los creyentes deberíamos preguntarnos si la iglesia cristiana gira en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en cada celebración se exalta el nombre del Señor Jesucristo en su palabra, en la alabanza, en la oración, en la enseñanza. Todo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes tú una relación personal con Él? Formamos todos un cuerpo que avanza para cumplir la misión de Dios. Pero podría yo volver a decir, protesto, porque puedo ver que hay personas que no lo conocen, que no tienen una relación íntima con Él, que no han aprendido a amarlo, a desprenderse de cosas por el Señor Jesucristo, a tener momentos íntimos con Jesús. Sería bueno que quitaras de tu corazón todo aquello que te estorba para que construyas con Cristo una relación directa y personal, echando vino nuevo en odres nuevos. Quinta sola, soli Deo gloria. La gloria solo para Dios. Eso de estarle dando gloria a los hombres, no, porque nos lo muestra la palabra de Dios. ¿Cómo que tienes que besar el anillo del obispo e inclinarte ante él? Por eso alguien se levantó y les dijo, lean esto. Esto es lo que dice la sola Escritura, Primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice su palabra, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea ¿qué? Honor y gloria. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. ¿A quién es el honor? Solo a Él. A nadie más. La gloria solamente para el Dios que es inmortal e invisible. No vamos a darle gloria a mortales visibles, sino al inmortal, invisible Dios.
Qué bueno que le protestaron contra la iglesia romana y les dijeron: dejen ustedes de estar buscando honores y privilegios para todos aquellos que se consideran santos o semidioses como en el Olimpo. Pero también yo podría decir, queridos hermanos, protesto, porque la iglesia cristiana le ha dado la gloria a la gente. Y hacemos hasta lo imposible para que la gente venga a la iglesia, diciendo que a la persona hay que hacerla sentir bien, porque si no, no vuelve. Protesto contra los que pretenden hacer del culto de adoración a Dios un momento de entretenimiento espiritual, donde no se puede hablar del pecado abiertamente porque la gente se va, donde no se les puede exhortar con autoridad porque la gente se molesta. Pero necesitamos ver lo que Jesús le dijo a la gente. Ciertamente este es uno de los pasajes que yo veo en la Escritura triste por lo que sucedió y que nos ha pasado a muchos pastores. Acompáñame a Juan 6:26. Y fíjate lo que pasó en aquella época cuando se le habló fuerte a la gente. ¿Qué pasó? Dice Juan 6:26, respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué buscamos realmente de nuestro Señor? ¿Qué queremos de Él? Acompáñame al versículo 60, ahí mismo adelantito. Dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuese dado por el Padre. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? La gente se va porque se les habla con autoridad, con palabras duras que a veces los ofenden. Se fueron porque, como lo dije en la predicación anterior, eran seguidores, no eran discípulos. Y a los que se quedaron, con excepción de Judas, Jesús les dijo: ustedes son mis amigos. Ya no les llamo discípulos, les llamo amigos. No podemos hacer crecer la iglesia, queridos hermanos, dando la gloria a la gente, haciendo solo lo que la gente le agrada. No podemos tratar solo de tener contenta a la gente y buscar métodos para atraer a la gente y tenerla satisfecha. Nosotros, queridos hermanos, estamos aquí para darle la gloria al único e invisible, perfecto Dios. Para eso estamos aquí. Y te quiero decir, querido hermano, está muy bien que traigas tu ofrenda y tu diezmo, pero más que eso, venimos a presentarnos cada uno de nosotros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entendiendo que ese es nuestro culto racional. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. El servicio dominical es para venir a presentar adoración a Dios.
Quien tiene que decir si el culto estuvo bien o si estuvo mal es Él, porque lo hacemos para su gloria. Venimos a rendirnos ante su presencia, a exaltar su nombre, porque solo a Él la gloria, a nadie más. Concluyo haciendo una pregunta. A 505 años de la Reforma Protestante, te pregunto, querido hermano, ¿qué ha pasado en tu vida con estas 5 solas? Estos 5 elementos que abofetearon a la iglesia cristiana de aquella época, la iglesia romana. Pues la respuesta es que nos dieron en una mejilla también a nosotros. Y ahora, queridos hermanos, nos corresponde poner la otra mejilla para poder recibir esa bofetada con esas 5 solas, para que seamos realmente una iglesia cristiana verdadera. Decirle: Señor, no vuelvo jamás a ir a la iglesia a ver cómo estuvo el show de hoy, a ver qué hay para mí, qué me van a dar. No, queridos hermanos, tienes que decir: yo vengo delante de Dios a vivir su palabra en mi vida. Y hago mías las palabras de Pablo para poderle rogar a esta iglesia cristiana palabra de vida, las palabras que Pablo escribió en Romanos 12:1 y que muchos se las saben de memoria, y que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere de esta iglesia cristiana, palabra de vida. Que estas 5 solas sean una realidad en tu vida como cristiano y que estén presentes en todo momento para cumplirlas a plenitud. Inclina tu rostro un momento y oremos. Te doy un momento de reflexión para que realmente, querido hermano, ahí en tu lugar tú puedas pensar si realmente la Escritura, la palabra de Dios, es tu única regla de fe y conducta. Si realmente cuando tú oras tienes fe, si has entendido lo que es la gracia, si realmente Cristo es el centro de tu vida, si todo lo que tú haces gira alrededor de Cristo, si con cada una de las cosas que tú haces le das la gloria solo a Dios. Así que este es un momento en el cual, si hay algo que no estás haciendo, tal vez sería bueno que te comprometieras delante de Dios para poder decir: Señor, a partir de hoy he entendido lo que tú quieres de mi vida y ahora será la Biblia mi única regla de fe y conducta. Y creo en ti y creo que el único que puede cambiar mi vida eres tú. Te doy gracias porque me has dado tu gracia para que por medio de la fe mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te doy, Señor, toda la honra y toda la gloria. Padre bendito, aquí está tu pueblo, delante de ti, recibiendo tu palabra, Señor, recibiendo esta instrucción maravillosa que tú nos has dado el día de hoy. Quizá para muchos de nosotros es una bofetada. Tenemos que poner la otra mejilla para poder entender que no hemos hecho las cosas que a ti te agradan. Te pido perdón, Señor, porque tal vez no ha sido la Escritura nuestra única regla de fe y conducta, y muchas de las cosas que hacemos no están girando alrededor de la palabra de Dios. Ayúdanos a entenderlo, pero creemos, Padre, que tu Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, porque hemos recibido de ti la gracia para poder hacer cambios en nuestra vida.
Bendice a cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor. Que esa palabra no solamente quede en sus oídos, sino que baje a su corazón. Para que en esta protesta, Señor, podamos entender cuáles son las cosas que tenemos que cambiar. Porque tú has revelado tu palabra para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga verdaderamente libres. Que a ti, Señor, sea toda la honra y toda la gloria. Y lo que te pedimos, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.